Muy buenos días para todos, señores estudiantes de Corpotécnicas de la técnica en asistencia administrativa. Iniciamos con una tarea muy importante que es dar una breve explicación a ustedes sobre las técnicas de estudio que son importantes para todos ustedes, para que puedan comprender los textos, para que puedan comprender todo lo que estemos dialogando por este medio. Las técnicas de estudio son importantes porque nos dan la facultad de poder entender, de poder comprender y de poder grabar, sacando las ideas principales y secundarias de un texto y poder aplicar una técnica que nos permita obtener durante la lectura, obviamente, resultados satisfactorios y podamos retener en nuestra memoria todos los conceptos básicos que estemos aprendiendo en cualquier tema. Puede ser en la técnica o puede ser en la universidad. Bien, para esta técnica de estudio vamos a iniciar diciendo que hay unos objetivos primordiales, el objetivo general y los objetivos específicos que pretendemos con esta explicación. El objetivo general es brindar al estudiante técnicas básicas que le sirvan de ayuda a la hora de estudiar y de presentar sus trabajos con el objetivo de mejorar su rendimiento académico. Cuando yo hablo de trabajos, estoy expresando que en los talleres vamos a realizar una serie de trabajos minuciosos para que ustedes saquen las ideas principales y secundarias de cada una de las tutorías programadas. Dentro de esto también tenemos dos objetivos específicos importantes para todos ustedes, que es permitir que el estudiante evalúe sus actuales técnicas de estudio y presentarle nuevas estrategias que le sean útiles a la hora de estudiar. Y como segunda medida, realizar talleres con el estudiante que permitan estimular y aprender de manera didáctica este módulo de las técnicas de estudio. Bien, amigos y amigas de Corpotécnicas, tenemos una justificación importante para que ustedes tengan presente en las técnicas de estudio. Este módulo está diseñado para que el estudiante aprenda y tenga nuevas estrategias útiles que puedan aplicar en su aprendizaje diario y que les sirva para mejorar sus hábitos y técnicas de estudio. El hecho de comprender y de manejar estas herramientas pues harán que el estudiante se interese por el estudio y logre que su rendimiento académico sea bueno y cada vez lo mejore. Además, en este módulo se presentan ejemplos que serán de suma importancia para aplicar en el proceso de aprendizaje de la técnica en asistencia administrativa. Yo quisiera dar unas recomendaciones que deben tener en cuenta. Las recomendaciones que yo les podría dar, amigos y amigas, es que antes de comenzar a estudiar o a evaluar, revise siempre el índice de lo que se está trabajando, de lo que se está estudiando. Revise los apartados más importantes del tema que va a estudiar. Inicialmente, esa recomendación es muy importante. Todo libro que ustedes lean pues tiene un índice. Hay que revisarlo minuciosamente para saber cuál es el contenido del texto. Antes de iniciar el estudio de cualquier tema a profundidad, realice una lectura rápida del mismo para tener una idea general. ¿Sí? Es decir, yo le voy a dar a ustedes una bibliografía que van a tener en cuenta en cada una de las asignaturas. Obviamente, pues hay que leer, es importantísimo leer, y una de las técnicas que se utiliza pues es la lectura rápida, que más adelante les voy a decir cómo se puede trabajar. Cuando tomen nota o resuman estos videos tutoriales, no deben copiar al pie de la letra lo que se exprese, ¿sí? O lo que dice el tutor. Otra recomendación importante es que después de una primera lectura del tema, debe hacer una lectura lenta y reposada para buscar las ideas más importantes. Cuando estemos leyendo un texto, nosotros necesariamente, pues obviamente vamos a hacer una lectura lenta donde vamos a empezar a entender
qué es lo que estamos estudiando, ¿sí? Y en la medida vamos subrayando cuál es la idea principal de un parágrafo. Otra recomendación que debe tener en cuenta el estudiante que está realizando esta técnica virtual, pues es investigar. Cuando investigamos, cuando leemos, cuando analizamos otros textos, la bibliografía, pues nos va dando esa capacidad intelectual para poder aprender y para poder afianzar los conocimientos que vayamos mirando en el transcurso del aprendizaje. Una recomendación que yo les puedo dar es que resuman lo más importante de cada una de las tutorías programadas, ¿sí? De cada tema, para elaborar después una síntesis general. Esa síntesis general le va a servir a ustedes para cuando ustedes quieran volver a repasar, lo pueden volver a hacer. Es importantísimo. Señores estudiantes, tengan por estrategia realizar esquemas, cuadros, gráficos, etcétera, cuando estudien un tema. Conmigo van a aprender algo muy importante, que son los mapas conceptuales, y van a aprender a hacer un mapa mental, que son importantísimos para poder retener en la memoria pues todos los conceptos principales de cada temática. Y una recomendación importante: memorice las ideas. Hay que memorizar. Cuando estemos estudiando tenemos que estar en un cuarto encerrados, que no haya música, que no haya ninguna distracción, para efecto de que se pueda dar la concentración. Si no hay concentración, no hay absolutamente nada. Señores, hay unos subprocesos muy importantes que vamos a empezar a mencionarlos en las técnicas de estudio. Una de esas es la lectura, primordial. Esta es una habilidad que se desarrolla con el hábito y la ejercitación continua, y para que sea más fina, pues debe incluir la destreza en la comprensión, interpretación y valoración de toda clase de textos y signos escritos, fílmicos, pictóricos o musicales. Comprende un texto quien da cuenta y razón de los elementos formales, como cuál fue su objetivo. Además, quien es capaz de leer entre líneas y elaborar mapas conceptuales con base en lo leído. Importante los mapas conceptuales. Yo les voy a dar esa estrategia para que la apliquen no solamente en la técnica, sino cuando ingresen a la universidad. Es importantísima, que son obviamente contextualizaciones que nos van a servir para la vida estudiantil. No solamente en la universidad, cuando estemos haciendo la especialización, la maestría, el doctorado. Esa es la misión que tenemos en Corpotécnicas. Valora un texto. ¿Quién valora un texto? Quien juzga su calidad, coherencia, eficacia y corrección, así como el impacto que produce en el lector. Hay textos que usted está leyendo, por decir alguna novela, ¿cierto? Y cada vez que usted está leyendo, pues le da como ese deseo de seguir leyendo. ¿Por qué? Porque usted lo está valorando, porque lo está interpretando y porque lo está entendiendo. La lectura es un proceso inteligente en el cual intervienen tres elementos fundamentales a saber. Ojo, la lectura, hay un autor en ese escenario, hay un texto y hay un lector. El autor o emisor que produce un mensaje a través de ciertas formas escritas, pictóricas, musicales, pues propende por enseñar y propende por explicar en un texto una situación que se haya generado. Bueno, dentro de esos tres elementos importantes es: un texto contiene el mensaje enviado mediante el empleo de ciertas formas susceptibles de ser reconocidas, y el lector, que pretende comprender, interpretar y valorar el texto. Continuamos entonces con la lectura, con este subproceso tan importante. Para diagnosticar y mejorar la eficiencia lectora de los alumnos, podría procederse del siguiente modo. Ojo, seleccionamos 2 o 3 textos de dificultad
similares. Hacemos una prueba al principio de la intervención y realizamos ejercicios de técnicas de lectura rápida durante algún tiempo. Ojo, hay mucha gente que ha realizado cursos de lectura rápida y esa lectura les permite, pues obviamente, en primer lugar, calcular el número de palabras por páginas, importante. Para ello podemos hacer lo siguiente, para poder hacer ese cálculo, el número de palabras por página. Es algo dispendioso, hay que hacerlo si queremos leer rápido. Para ello, cuenta el número total de palabras en 5 líneas completas de la página, ¿no? Y divídelo por 5. Esto te dará el número medio de palabras por línea. Luego cuenta el número de líneas de una página completa, incluyendo las que no estén completas. Hay a veces líneas que no están completas y no quedan incompletas, ya hasta la mitad. Lo multiplica por el número medio de palabras por línea, muy fácil. Ahora, para calcular la velocidad de lectura, ojo con esto, palabras por minuto. Tienes que multiplicar las palabras por página por el número de páginas y dividir el resultado por el tiempo empleado en la lectura. Nos da la velocidad de la lectura, ¿ya? Para poder considerar que una persona ha conseguido un nivel de lectura rápida, se evaluará que lea 260 palabras por minuto, comprendiendo lo leído. Leer no es solamente echar la carreta, no, hay que comprender lo que estamos leyendo. Bueno, vamos a ver los métodos. Bueno, una de las principales técnicas de estudio que debemos tener en cuenta, señores estudiantes, es la toma de notas. Es una técnica de estudio que consiste en resumir una información para trabajar escritos o exposiciones cuando estemos exponiendo en la universidad, por decir algo, o en cualquier técnica que ustedes quieran desarrollar. De esta manera se recolecta con rapidez y en forma coherente los aspectos relevantes sobre la exposición de un tema. Esto nos permite, obviamente, cuando vayamos a hacer la exposición, tengamos la capacidad de expresarnos ante los demás compañeros sobre el tema que estamos evaluando. Procedimiento para la toma de notas, que es una técnica de estudio muy importante, señores estudiantes. En la audición se impone la toma de notas mientras se atiende a una exposición. Debe crearse, por tanto, un hábito que consiste en establecer una sincronización entre escuchar y escribir, cosa que no es imposible y además se facilita si se está instrumentando correctamente. Para estos casos se impone la nota esquemática, que permite mantener una máxima atención a lo que oímos y hacer un continuo esfuerzo de conceptualización para extractar la nota que valga la pena y poder resumirla sin alterar su significado, teniendo en cuenta que esto se da en un proceso que es relativamente rápido y único, porque por lo general no vuelve a repetirse. Los instrumentos más adecuados para la toma de notas a partir de la audición son los cuadernos y las fichas conceptuales. En cuanto a la toma de notas durante la lectura, señores estudiantes, los procedimientos más adecuados son el subrayado, las notas al margen y la transcripción a fichas. El subrayado permite resaltar los términos de significancia especial y las notas dan la oportunidad de poner en sitio conveniente una apreciación crítica o aclaratoria relacionada con el texto que se está leyendo. Bueno, continuamos con un método de estudio muy interesante, que es el método de exploración, donde nosotros formulamos preguntas, y es importante tener en cuenta este método de estudio. Antes de empezar a estudiar, señores estudiantes, conviene saber
qué es lo que vamos a estudiar. Con una prelectura exploratoria podemos hacernos una primera idea del contenido del tema. La prelectura se hace antes de leer un libro y antes de leer un capítulo del libro. Al abordar un libro por primera vez debemos fijarnos en, primero, títulos y subtítulos, si los tiene, para saber de qué se trata el texto. Como segunda medida, el índice general. Hay que hacer la prelectura para conocer la estructura de la obra, del texto, de la novela que estemos leyendo. Como tercera medida, el nivel de dificultad para saber si es adecuado a nuestros conocimientos o no. También debemos tener en cuenta autor o autores para saber si son conocidos. Y por último, la fecha de edición, para conocer su actualidad y posible vigencia. Esto es muy importante, tener en cuenta el método de estudio de exploración. Aquí nos hacemos preguntas, aquí antes de iniciar a leer, pues obviamente vamos a explorar si es interesante el tema, si nos sirve para nuestra vida estudiantil, nuestra vida diaria. En esta formulación de preguntas, a partir de la primera exploración, el lector puede formularse una serie de preguntas. La respuesta de estas preguntas constituirá el objetivo de estudio. Señores estudiantes, una manera de formular preguntas puede ser transformar los títulos y subtítulos en interrogantes. Otra posibilidad es hacer lo mismo con algunas palabras claves que aparezcan en el texto. Por ejemplo, las que están escritas en cursiva o negrilla, nombres propios, fechas, entre otras. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Vamos a establecer el principal método que tenemos, que es una herramienta esencial para adquirir conocimientos, para adquirir el saber, la lectura. Después de la exploración y haber formulado algunas preguntas, se pasa a la lectura del texto. Lo que pretendemos es la comprensión de las ideas, comprender lo que estamos leyendo, las ideas principales, las ideas secundarias. La atención debe ser máxima a fin de captar las ideas fundamentales del texto, de lo que estamos leyendo. La secuencia de los hechos, distinguir lo esencial de lo accesorio, distinguir entre hechos y opiniones, recoger detalles y ejemplos. Pero tenemos una clasificación, este método de estudio, que es la lectura reflexiva, la lectura promedio y la lectura rápida. Elementos fundamentales que nos darán la posibilidad de aplicar un método de estudio de muy alta calidad. La lectura reflexiva, por ejemplo, es la más lenta de todas. El lector intenta captar el contenido del texto en toda su profundidad, leyendo despacio, al mismo tiempo que va reflexionando sobre el mismo. Este tipo de lectura se utiliza para preparar un examen o un trabajo de profundización. Es un tipo de lectura intensiva. La velocidad suele ser inferior a 230 palabras por minuto. Despacio, sin acelerar. Pero viene una lectura promedio, es un tipo de lectura integral, pero más rápida que la anterior. El lector pretende captar las ideas principales y también los detalles, pero no de cara a un examen. El promedio de velocidad suele oscilar alrededor de 250 palabras por minuto. Ustedes ya saben calcularlo. Es hacer el ejercicio, es investigar. La lectura rápida. Hay muchos cursos sobre lectura rápida, son costosos, pero hay lecturas rápidas que se pueden obtener mediante el internet. Este tipo de lectura siempre es superior a 260 palabras por minuto, leyendo. Por minuto vamos a leer 260 palabras por minuto. Hay gente muy especializada en estos temas, nosotros podemos intentarlo. Y puede presentar diversas variedades. Una de ellas es el skimming,
que consiste en hacerse una idea aproximada de la idea principal en el mismo tiempo. Otra es el salteo, que consiste en leer a saltos, fijándose en lo más relevante. No es una lectura integral, sino que se trata de una lectura selectiva. No se lee todas las palabras, se seleccionan los contenidos más relevantes del texto. En mi caso, yo pues tuve la oportunidad de hacer un curso de lectura rápida y es supremamente importante porque usted puede leer en minutos muchísimas palabras, interpretarlas, comprenderlas y adquirir el conocimiento rápido. Aquí lo que se requiere es algo muy esencial, señores estudiantes: la concentración. Si usted no se concentra cuando está estudiando, cuando está aplicando uno de estos métodos, la verdad no sirve para nada. Recomendación: concentrarse cuando estemos leyendo, cuando estemos estudiando en un recinto cerrado donde no haya bulla. Otro método de estudio importante e interesante es el subrayado. El objetivo del subrayado consiste en destacar las ideas esenciales de un texto. Vamos subrayando y posteriormente leyendo lo que se ha subrayado. Se debe recordar el sentido del texto. La técnica de subrayado ayuda mucho a la comprensión y memorización. Por eso es importante aprender a subrayar bien. En primer lugar, hay que tener presente que no se puede subrayar todo. Se recomienda subrayar básicamente, primero, las ideas fundamentales que ustedes se encuentren. Segundo, palabras claves, palabras que nosotros veamos que nos van a servir para memorizar. Tercero, nombres propios, fechas y detalles relevantes. Es importantísimo el subrayado, que es una técnica de estudio que da resultado para memorizar. En resumen, señores estudiantes, realizar, pues obviamente un resumen del tema estudiado puede contribuir a su comprensión. Esta es una técnica de estudio muy importante. Primero se leen las ideas principales, secundarias, y se saca un resumen, que es una conclusión de lo leído y comprendido. Son dos cosas totalmente diferentes. El resumen consiste en presentar una información de forma condensada o expresar las ideas principales de forma concisa, lo que nos sirve para aprender, para memorizar, para comprender. El resumen es más fácil de realizar si previamente se ha utilizado la técnica de subrayado y se ha realizado un esquema. En el resumen no se debe copiar las palabras del texto, sino expresar las ideas con palabras propias. La escritura es la acción y efecto de escribir, representar las palabras o las ideas con las letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Señores estudiantes, aquí es donde vamos a entrar en algo muy importante, que es aprender a hacer un mapa mental, lo que está de moda. Está de moda en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mapa mental nos da la posibilidad de poder condensar la información por medio de gráficos, por medio de flechas, donde nosotros con nuestras propias palabras vamos a expresar lo que dice un texto, lo que dice un libro, ¿ya? Lo que trata de transmitirnos, que son conocimientos que solamente podemos adquirir por medio de la concentración, utilizando los métodos de estudio que nos permitirán, obviamente, adquirir conocimientos así, rapidito. Otra técnica de estudio muy importante que se debe tener en cuenta es la escritura, el método de estudio de la escritura. Pues es importante escribir bien. En general se puede decir que el ejercicio educativo más útil es quizás el que nos capacita para escribir en un castellano claro y simple. Sea cual fuere la profesión, algún día será necesario escribir un informe.
redactar una descripción técnica o recopilar un memorando. La influencia que una persona puede alcanzar sobre otros en la vida depende en gran parte de la habilidad para expresar sus pensamientos por escrito. Lo escrito, escrito está. Las palabras se las lleva el viento. Considerándolo de un modo más inmediato, el estudiante necesita estar capacitado para exponer sus trabajos en sus cuadernos con claridad y de forma inteligible. Los esquemas. ¿Qué son los esquemas? Se entiende por esquema la expresión de las ideas fundamentales de un texto mediante un diagrama, dibujitos, que presenta una estructura lógica. Es decir, se debe tener una secuencia concatenada de todas las ideas principales, lógicamente, para llegar a una conclusión. ¿Ya? Un esquema debe constar primero de un título, segundo de las ideas principales, tercero de las ideas secundarias de cada idea principal, cuarto, detalles de las ideas secundarias, hay que detallarlas, quinto, todo ello expuesto en palabras claves, y por último utilizando signos de realce como lápices de colores, subrayados, mayúsculas, distintos tamaños de letra, signos convencionales, entre otros. Todo esto, señores estudiantes, nos ayuda precisamente a leer y a aprender. ¿Cómo elaborar un esquema? Mediante la lectura comprensiva. El estudiante puede realizar el subrayado jerarquizando los conceptos, es decir, estableciendo cuáles son las ideas principales y las ideas secundarias. O, muy importante en un texto, sea de 100 páginas, de 200 páginas, sacar las ideas principales, sacar las ideas secundarias, y eso nos da la oportunidad y la posibilidad de que nuestra memoria capte lo que estamos leyendo. Puede utilizar palabras claves o frases muy cortas, sin ningún tipo de detalle y en forma breve. El encabezado del esquema deberá expresar claramente una idea principal, de modo que al ir descendiendo se vaya enriqueciendo dicha idea. Señores estudiantes, por último, ustedes deben elegir el tipo de esquema que van a utilizar. Hay gran variedad de modelos que dependerá de su creatividad, interés o de la exigencia de la materia a estudiar. Esto es muy importante. Los textos subrayados. Alguien dice, ¿pero qué son textos subrayados? Ya lo hemos dicho varias veces. Por decir algo, vamos a subrayar una frase: los componentes de la sangre. La sangre humana es un líquido denso de color rojo. Está formado por el plasma sanguíneo, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Qué subrayamos aquí, señores estudiantes? Subrayamos líquido denso de color rojo, formada por un plasma sanguíneo. Subrayamos los glóbulos rojos, que son importantísimos tenerlos en cuenta, los glóbulos blancos y las plaquetas. ¿Ya? Entonces, si seguimos con el ejemplo, el plasma sanguíneo es un líquido constituido por un 90% de agua y un 10% de otras sustancias como azúcares, proteínas, grasas, sales, minerales. Aquí subrayamos las ideas principales, ¿sí? Entonces es importante subrayar, es importante para poder sacar esas ideas principales y poder entender muchas cosas. Bueno, señores estudiantes, estas técnicas de estudio
obviamente nos da la posibilidad de en la práctica poder tener destreza para captar todo lo que nosotros leamos, todo lo que nosotros veamos en estas tutorías. Entonces, para tal efecto, el taller va a tener en cuenta muchos ejemplos. Yo les voy a citar ejemplos a ustedes subrayados, ¿sí? Cómo se formulan las preguntas, ejemplos de esquemas importantísimos. Y estos ejemplos que les voy a citar, que van a llegar a su WhatsApp en un compendio, los van a leer y posteriormente desarrollan el taller, que es efectuar varias prácticas de estudio que nos van a permitir tener a grosso modo la posibilidad de entender las prácticas de estudio. Muchísimas gracias, que Dios me lo bendiga.